Bienvenidos estudiantes de noveno grado. Hoy vamos a continuar con una clase más de matemática. Estamos en la semana 16. Iniciaremos el día de hoy con una pequeña reflexión que dice de la manera siguiente. Para ser el mejor y alcanzar tus metas, solo hay un camino: estudiar y prepararte para los retos de la vida. Sobre todo ustedes que terminan una etapa importante en su vida, pues hay dos caminos, nos dice. En este caso, uno importante que es el estudiar y prepararse para los retos que vienen en torno al próximo año, porque recuerden que quizás muchos de ustedes se separan. Pues justamente esta reflexión nos viene a indicar pues que cada uno de ustedes debe prepararse pues para los retos que les viene y que deben estar preparados para cualquier cosa que les prepara la vida. Bien, vamos a trabajar este día con una clase más, una lección más acerca de la unidad número 8, medidas de dispersión. Nos vamos a ubicar justamente en la lección 2.1, desviación típica de una variable más una constante. Vamos a continuar trabajando con las medidas de dispersión. En este caso trabajaremos con desviación típica. Vamos a ver qué es lo que sucede en este caso cuando tenemos una constante más. Veremos pues si cambia, si se mantiene, qué es lo que sucede con cada uno de los valores ahí, tanto la media aritmética, el resultado de la desviación. Eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, vamos a iniciar, dice nuestro problema inicial de la manera siguiente. En una empresa se aumenta $50 al salario de 10 trabajadores. En la tabla de la derecha se muestran los salarios anteriores y el salario actual. Literal A, ¿cuál es la media aritmética de ambas series de datos? Literal B, calcula la desviación típica para ambas series de datos y compáralas. ¿Qué ocurre? Literal C, ¿qué pasaría con la desviación típica de los datos del salario actual si el aumento fuera de $60? Bien, vamos a ver cuáles son los datos que nos proporcionan en este caso. Fíjese de que aquí ya nos brindan la información, nos brindan una tabla de datos en esta ocasión, en la cual nos dice de que hay 10 trabajadores, o sea que aquí nos muestran los 10 trabajadores que tenemos en nuestra primera columna. En nuestra segunda columna nos muestran el salario anterior, por supuesto en dólares nos dice, cada uno de ellos, por supuesto, un salario, en este caso diferente. Para el primer trabajador dice que es $485, el segundo trabajador 488, un tercer trabajador dice que su salario es 486, 489 el cuarto trabajador, quinto trabajador 486. El siguiente dato nos dice de que el sexto trabajador gana un salario de 485, el séptimo 488, 487, 500 y el último 486. O sea que ese era su salario anterior. Pero ¿qué pasa con su salario actual? Dice que en este caso varía de acuerdo a, por supuesto, al salario que tenía, el aumento que hubo. Nos dice que en el primer trabajador tiene un salario actual de 535, 538, 536, 539, 536, 535, 538, 537, 550 y 536. Estos son los salarios actuales. Entonces nos dice que a partir de estos salarios, entonces, vamos a ver cuál es la media aritmética de ambas series, tanto para el salario anterior como para el salario actual. Vamos y recordemos entonces cómo podemos encontrar nuestra media aritmética. En esta ocasión vamos a darle solución a nuestro literal A. Bien, como sabemos que la media aritmética
en este caso de los salarios anteriores, lo vamos a calcular de la manera siguiente. Por acá tenemos nuestra tablita para poder recordar. Entonces vamos a sumar cada uno de los datos que tenemos aquí en el salario anterior de la siguiente manera. Vamos a decir que 485 más 488 más 486 más 489 más 486 más 485 más 488 más 487 más 500 más 486. Dice en este caso que vamos a sumar cada uno de estos valores, que es justamente los que nosotros tenemos acá, y los vamos a dividir entre los 10 trabajadores que teníamos. O sea que aquí tenemos por eso el número 10 porque representa el total de trabajadores. O sea que a la sumatoria de cada uno de estos datos entre 10, nuestro resultado va a ser 488, que representa en este caso nuestra media aritmética para el salario anterior. Ahora bien, ya tenemos nuestra primer media para el caso del salario anterior. Ahora vamos y calculemos el salario actual. En este caso vamos a sumar cada uno de estos valores, o sea, 535, 538 más 536 más 539 más 536 más 535 más 538 más 537 más 550 más 536 y eso va a ser igual a 5.380. Ese 5.380 lo vamos a dividir de igual manera entre los 10 trabajadores y nuestro resultado será 538, que es justamente lo que nos indica aquí nuestro problema. O sea que la media aritmética para el salario actual va a ser igual a 538. Ahora, ya tenemos entonces las dos medias. Para el salario anterior decíamos que nuestra media aritmética era 488 y para el salario actual nuestra media aritmética es de $538. Ahora bien, vamos a nuestro literal B. Nos pide que calculemos la desviación típica para ambas series de datos y vamos a compararlas qué ocurre en cada una de ellas. Bien, como tenemos acá nuestra tabla, si ustedes observan tenemos la tablita en las cuales nos presenta el salario anterior, tenemos cada uno de los valores. Cada uno de estos valores representan nuestros datos con los cuales lo vamos a representar por medio de X. O sea que X toma cada uno de estos valores que tenemos acá. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos? X menos mu, que en este caso mu decíamos que es nuestra media aritmética. Entonces justamente esto es lo que a nosotros nos va indicando qué es lo que vamos a ir haciendo con cada uno de esos datos. O sea, de la manera siguiente, vamos a decir entonces que 485 menos la media aritmética, que en este caso, como estamos hablando del salario anterior, nuestra media aritmética es 488 o lo tenemos también reflejado acá. 485 menos 488, eso es igual a menos 3. Menos 3 elevado al cuadrado, eso es igual a 9. Recuerde que en este caso, si bien es cierto, es un número negativo, pero todo número negativo elevado a una potencia par, nuestro resultado será un número positivo. Entonces, por esa razón, nuestro valor es positivo. 9 positivo. Vamos al siguiente dato. 488 menos 488, eso es igual a 0. O sea que 0 al cuadrado, eso es 0. 486 menos 488, eso es igual a menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado es igual a 4. 489 menos 488, eso es igual a 1. 1 elevado al cuadrado, nuestro resultado será 1. Vamos al siguiente dato. 486 menos la media aritmética, que es 488, nuestro resultado nos da un valor de menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado, eso es igual a 4. Nuevamente tenemos un valor que en este caso es igual a 4. Vamos al sexto dato. 485 menos 488, eso es igual a menos 3. Menos 3 elevado al cuadrado es igual a 9.
488 menos 488 nuevamente nos da 0. 0 al cuadrado, eso es 0. Vamos al octavo dato. 487 menos 488, eso nos da un valor menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado, eso es igual a 1. Recuerde que lo que estamos haciendo es justamente esto. Mire, el resultado que nos dio justamente de esta resta es lo que nosotros estamos elevando al cuadrado. Vamos al noveno dato, 500 menos 488. En este caso nos da un valor o un resultado de 12. 12 en este caso lo elevamos al cuadrado y nuestro resultado será 144. Y por último, nuestro décimo dato, que en este caso es 486, le restamos la media que es 488 y nos da un resultado de menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado, eso es igual a 4. Ahí tenemos entonces cada uno de los resultados, en este caso, cada uno de los resultados al restar cada uno de los datos que los representamos por X menos la media aritmética y ese resultado lo hemos elevado al cuadrado. Veamos qué es lo que sucede entonces, cuál será la sumatoria de todo eso. Entonces decimos que la desviación típica la vamos a calcular de la manera siguiente. Aquí nosotros estamos reflejando cada uno de los valores que teníamos anteriormente, o sea que decimos que la raíz cuadrada de 9 más 0 más 4 más 1 más 4 más 9 más 0 más 1 más 144 más 4 sobre 10. Al sumar cada uno de estos datos, nuestro resultado será igual a 176. 176, fíjese bien, si lo dividimos entre 10 y obtenemos nuestra raíz cuadrada, en este caso, eso va a ser igual a 4.2. Pero en este caso hay que tener en cuenta que debe ser un valor aproximado en lugar de un igual. ¿Por qué un valor aproximado? Porque recuerde que en este caso estamos trabajando con raíces cuadradas, entonces aproximadamente en este caso podemos decir que es igual a 4.2. Entonces, ahí tenemos nuestro primer valor de la desviación típica. Ahora, ¿qué pasa con nuestro segundo valor de la desviación? Ahora, ¿qué vamos a tomar? Tomamos nuestros salarios actuales, que en este caso tenemos para el primer dato, que en este caso decíamos que los salarios actuales eran 535, 538, 536, 539, 536, 535, 538, 537 y 550. Ah, perdón, nos falta uno, que es 536, el décimo dato. Ahora, pero recuerde que la media aritmética en esa segunda serie era de 538. Entonces, a cada uno de esos datos, nosotros le vamos a ir restando el 538 y nuestro resultado lo vamos a ir elevando al cuadrado. ¿Qué nos va a dar como resultado? Nos va a dar en este caso que en esta ocasión, fíjese bien, nos dice que de manera similar se calcula la desviación típica de los salarios actuales, cuyo resultado también es 4.2. Ojo aquí, porque tanto para los salarios anteriores como para los salarios actuales, nuestra desviación típica es 4.2. Y aquí es justamente donde vamos a identificar que la desviación típica, a diferencia de nuestra media aritmética, fíjese que en este caso no se ve afectada. Si usted recuerda, nuestra media aritmética cambiaba cada uno de los resultados. Por ejemplo, teníamos que en el salario anterior, la media aritmética decíamos que era de 488. Sin embargo, cuando obteníamos la media aritmética del salario actual, el resultado era de 538. Ahora, ¿qué sucede con la desviación típica? Tanto en los salarios anteriores como en los salarios actuales,
el resultado nos da justamente el mismo, el valor aproximado de 4.2, o sea que no se ve afectada al sumar 50 a cada uno de los datos. Y ahí tenemos entonces que no se ve afectada en este caso porque nos preguntaba que la desviación típica para las dos series y las comparáramos. Ya vimos, no cambia el resultado y por lo tanto no se ve afectada al sumar a cada uno de los datos. Y es justamente lo que nosotros tenemos ahí. Vamos a nuestro literal C. Nos dice qué pasaría con la desviación típica de los datos del salario actual si el aumento fuera de $60. Fíjese, ahora ya no sería de 50, sino que ahora nos pregunta qué pasa si fuese de $60. En esta ocasión, pues la desviación típica sería igual a la calculada para el mismo salario anterior, o sea que sería el mismo resultado de 4.2. ¿Qué es lo que sucede ahí? Lo que pasa es que hay una propiedad que nos dice y nos habla acerca de la desviación típica de una variable más una constante. O sea que nos dice nuestra conclusión. Si a cada uno de los datos de una distribución A se le suma la misma constante C, en este caso, cuando C es un número cualquiera, o sea, por eso decíamos que puede ser 50, 60, 70, 80, 90, no importa cuál número sea, cualquier número, dando como resultado otra distribución, como lo teníamos en nuestro problema inicial, que teníamos la primera, que era el salario anterior, y luego aumentado con el salario actual. Entonces nos dice, la desviación típica de la distribución B es igual a la desviación típica de la distribución A. O sea que no va a cambiar. Esa es justamente una de las propiedades de la desviación típica, que al sumarle a cada uno de los datos una constante, el resultado siempre va a ser el mismo. O sea que se mantiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque en este caso hemos afectado a cada uno de los datos. Y fíjese que la importancia es que a cada uno de los datos vamos a afectarlos con el mismo valor. Si usted me deja un solo dato sin ser afectado, pues por supuesto ahí pues va a haber una variante. Pero en este caso, si a todos los datos le sumamos el mismo valor, pues el resultado de la desviación va a ser justamente la misma. Y ahí tenemos entonces, yo les dejo por acá algunas de las propiedades de la desviación estándar o la desviación típica. Sabemos que la desviación típica y desviación estándar es la misma. Nos dice en este caso, número 1, la desviación estándar será siempre un valor positivo o cero, en el caso de que las puntuaciones sean iguales. Número 2, si a todos los valores de la variable se le suma un número, la desviación estándar no varía. Esta propiedad es justamente la que nosotros hemos utilizado, o sea que le hemos sumado un número a cada uno de los valores y nuestro resultado usted habrá visto que es el mismo. Número 3, si todos los valores de la variable se multiplican por un número, la desviación estándar queda multiplicada por dicho número. Y número 4, si tenemos varias distribuciones con la misma media y conocemos sus respectivas desviaciones estándar, se puede calcular la desviación estándar total. O sea que aquí tenemos entonces 4 propiedades que a ustedes les pueden ayudar para poder identificar mejor cada uno de los ejercicios que vamos a trabajar. Eso ha sido todo, chicos. Espero que les sirva esta clase para poder darle solución a los ejercicios propuestos en su libro de texto. Y recuerden que cualquier duda, pues háganla llegar y con gusto les responderé.